pues esa vez nosotros la cuadrangular aquí en San Pedro la manejábamos bien, o sea, ganábamos primero, segundo lugar. Esa vez nos tocó con Pavón ir a Costa Rica, allá teníamos que clasificar contra Alajuela, contra Saprissa, y también allá eran partidos bravos y eran una sola sede. Entonces, Pavón venía también, era un técnico joven prácticamente aquí, que venía destacando, que era muy bueno, había tenido éxito en Broncos, que habíamos enfrentado y nos costaba mucho. Bueno, Rafa lo trae, y lo trae a un equipo en 2000, que era un equipo casi formado, ¿no? Que veníamos todos, imagínate, yo te hablo del 91 que comencé, pero todos comenzaron conmigo, o sea, Wilmer, Caballero, Cristian, el Flaco, Alex, Arnold, todos comenzamos, o sea que prácticamente era un equipo que jugaba casi de memoria, ¿no? Y que ya veníamos con técnicos de Chelato, Flavio Ortega, Pancho Sá, eran Don Julio que había venido, Malinowski que había vuelto, o sea, ya venía un equipo que cambiaba de entrenador, pero el plantel casi era el mismo, ¿no? Y ganábamos campeonatos y perdimos algunos, pero en el 2000, ya con Pavón, era muy estudioso. No veníamos muy bien, de hecho, ese torneo nosotros no veníamos muy bien porque nosotros estábamos enfocados en eso. Vino Robert Lima, el equipo jugaba de memoria, jugaba muy bien, Danilo había llegado y nos vino a sumar bastante el balón parado, o sea, teníamos un equipo, entonces no veníamos muy bien. Y yo me recuerdo que nosotros entrenamos en la mañana y el gimnasio, y teníamos que ir al gimnasio aquí en la Colonia El Prado, y ahí hablábamos y nos reuníamos, y ahí con los compañeros hablábamos, no, preparémonos, démosle con todo, porque este torneo es el de nosotros, ¿va? Es el nuestro, estamos bien, enfoquémonos en eso, y realmente Pavón nos dio como quien dice, esa libertad de que entrenamos en la mañana y a trabajar en la tarde también. Y bueno, y era un tema de que enfocados. Entonces, un poquito distraídos del torneo local, nos fuimos y creíamos también, Alexei, que jugar contra México, porque ya los habíamos enfrentado en partidos amistosos a Chivas, América, Cruz Azul, en un momento en partidos amistosos en Estados Unidos, se les podía jugar en una sola sede. ¿Qué ciudad? Fue en Los Ángeles, fuimos a Los Ángeles, ahí enfrentamos a Toluca. Equipazo de Toluca. Toluca era un equipazo, pues. Estaba Cardoso. Estaba Cardoso, estaba Ruiz. No, era un equipón. Era realmente un gran equipo. Y bueno, y tenemos la situación del penal, que lo ataja Donaldo empezando el partido. Cuando van 10 minutos y tenemos un penal en contra, se viene en la noche, digamos nosotros. Pero no, realmente lo ataja Donaldo, el penal, y empezamos nosotros como a jugar, tranquilo, a manejarla más o menos. Y ya nos sentimos ya que podíamos jugar. Y de ahí ese gol que aparece de Lima, que ganamos el partido, y después los últimos 10 minutos, me recuerdo, colgado bajo el palo. O sea, ahí la sacamos, yo saqué una de la raya, el Donaldo también sacó varias acciones ahí al final del partido. Y en ese cabezazo de Lima, ¿a dónde estabas? ¿Vos estabas en el...? Yo me quedaba, como fue un tiro libre de costado, casi yo me quedaba en la zona de rechazo que te digo, ¿no? En Lima, Danilo cobró de acá, el cabezazo prácticamente ahí, Lima lo agarró, y casi yo me quedaba en la zona de rechazo. Fue bueno, ahí lo que te entra es presión, va, ya estamos ganando, ahora no nos pueden empatar, entonces ahí los 10 minutos fueron eternos. ¿Y vos crees que ese de Pachuca fue, no sé, el mejor partido de ese ciclo de Olimpia? Sí, realmente, por lo que yo te decía, que prácticamente fue para nosotros como el culminar un proceso de casi 10 años juntos, porque jugábamos de memoria, ¿va? Y Pavón lo estudió muy bien el equipo, o sea, él nos dijo, yo me acuerdo, había un argentino que después tuvo un accidente, Gómez, jugadorazo, jugaba Pedro Pineda, que venía de Italia, ese era un equipazo, Gabriel de Anda, que ahora es comentarista del Central, Calero, que era un porterazo colombiano, era de la selección, era un equipazo, y nosotros realmente teníamos una línea de 5, y ahí hicieron una línea de 5, porque era Gerson, era Arnold, Caballero, Lima y yo, en el medio era el Chele, estaba el Flaco, Cristian, Danilo, Toselo, y arriba teníamos único punta a Denison, o sea, y ya sabíamos que era así, que era recuperar la pelota, y con un pase largo, mano a mano, Denison nos iba a complicar. Esa charla fue tan clarita de Pavón, cómo le podíamos hacer daño, y realmente todos los goles fueron así, fueron contraataques, nosotros bien compactos en un bloque bajo, recuperamos la pelota y ¡pum!, salida rápida. Así fue que les metimos 3, 4 goles, y cuando ya metimos el tercero, ya realmente todo era fiesta, ¿no? Todo era fiesta.
Cuando caen a Honduras. Ah, no, eso fue yo algo que nunca he visto. Yo no volví a ver algo así, o sea, no vi. Quiero que se compare un poquito a la celebración después de 28 años con la selección, ¿no? Oye, cuando nosotros, del Mundial, cuando nosotros venimos aquí, que caímos aquí en el aeropuerto Toncontín, me acuerdo, era un mar de gente del Toncontín hasta el Parque Central que fue la gente nos fue a recibir. Todas las calles llenas. Y la gente del bus de nosotros nos pegaba aquí el techo, porque la gente arriba el techo y el bus era un viejito que teníamos, y nosotros comíamos porque tomaban más caer encima, porque era una locura la gente, ¿verdad? O sea, eso fue una celebración especial, la recordamos y quedó en la memoria. ¿Cuál es el Olimpia en donde te sentiste mejor como jugador? Que te explotó mejor a vos como lateral. ¿Cuál sería ese Olimpia? Yo creo que cuando vino Pancho me sentí muy cómodo, porque ya aparte yo estaba casi en mi mejor etapa de jugador, ¿verdad? 27, 28 años, y Pancho era del tipo de técnico que también a mí me gustaba, que era un tipo que era que se sentía el juego, el fútbol. Si te dieran la chance de volver a jugar un partido, ¿cuál sería y por qué? Yo creo bueno, ese de Pachuca, obviamente, pero que vuelva a quedar así el marcador. Sí, obviamente, porque fue un partido que sí se disfrutó mucho. La verdad que estar ahí, el tipo de rival que teníamos, Pachuca venía a ser campeón en México, una gran época en ese momento. Prácticamente era un equipo de época de Pachuca en ese momento. Aguirre, que era el técnico sensación en México. Entonces, estar ahí y irle ganando de la manera, o sea, es que realmente nosotros en ese partido controlamos bien el rival. O sea, es de los partidos que uno dice, no tuve tanto peligro en mi portería, y cuando tuve oportunidad de generar situaciones, concreté y fui contundente y ganaste. Entonces, de esos partidos que casi perfectos, ¿no? ¿Quién sería el Merlin Membreño de hoy? Arriaga del Maratón. Lo tuve incluso ahora como técnico, y sí tiene muchas cosas. Quizá en lo defensivo debe de mejorar, pero sí, en cuanto a los comportamientos ofensivos, sí, cosas que bueno, que a mí me gustaba hacer, ¿no? Proyectarme mucho, terminar con un buen centro, hacer una diagonal, quizá del medio para adelante, como me decía Chelato, me gustaba ir para el frente, casi no daba mucho pase para atrás, porque hoy en día veo una característica. Antes a nosotros nos prohibían casi jugar para atrás, jugar con el portero. Incluso yo jugué un poquito de que vos le dabas la pelota al portero y la agarraba con la mano. O sea, yo me eché todavía. Ahora gozo, porque Belarmino, cuando tenía una apurada, la agarraba con la mano. Y el mejor jugador con el que compartiste, que vos dijiste, qué jugadorazo este. No, lo del Chelito Chacón era, no, el Chele, había que dárselo al Chele, y el Chele nos resolvía. O sea, nosotros jugábamos para él, y él casi siempre, era el jugador que más entendía el juego, y que más realmente nosotros mismos admirábamos, pues, porque él nos daba la posibilidad del desahogo, del descargo del momento complicado. Y bueno, hablando de los extranjeros, que ahora vienen extranjeros de menor calidad, ¿cuál es el mejor que viste en tu época? Ya sea en Olimpia, te lo enfrentaste. Bueno, de los que yo vi que fue Luis Ardeneve. Luis Ardeneve era una cosa impresionante, y todavía él vino con un poquito había jugado en Boca, había jugado en equipos importantes en Argentina, y cuando él viene, fue el año que nosotros precisamente quedamos campeonísimos. Una cosa, a Luis Ardeneve era igual que el Chele, a Luis, porque jugaba por mi lado, él se tiraba a la izquierda, entonces me decía, dámela y vos corrés, y Luis era exagerado, porque él estaba de espalda, recibía, y yo se la daba, y él la paraba, y pum, me la ponía allá, y al central. O sea, era una cosa de lo mejor que yo vi, que realmente me tocó jugar con él, de los extranjeros, y que me tocó convivir con él. Era impresionante la técnica que tenía. Merlin, ¿te acordás alguna loquera ahí que hiciste en una concentración en aquellos Sí, de joven? Me imagino que no, fuerte. de haber tenido ahí.
Bueno, precisamente la selección en la olímpica, saltar un muro para irnos, antes de jugar un partido, saltamos el muro del hotel donde estábamos para ir a una mentada fiesta, sí, de esas locuras que después uno se arrepiente, ¿no? Porque estábamos concentrados para jugar contra Estados Unidos y Canadá, y bueno, se nos ocurre a lo gracioso saltar un muro para ir a una fiesta, o sea, de esas cosas que después uno se lamenta y se arrepiente, ¿no? Y Flavio no se dio cuenta. Porque Flavio vivía en su casa, él era de San Pedro, entonces nos dejaba casi solos a nosotros. ¿Chelato le hicieron alguna? No, con Chelato casi no. Solo una vez me acuerdo que que el torneo nos separó y jugamos un 3 de enero. Ahí sí llegamos un poquito ahí, como quien dice, después de la hora, y él sí se molestó porque jugamos el 3 de enero, entonces el 31 nos dio libre para estar con la familia de velo. Entonces nos concentrábamos el 2 de enero. Entonces llegaron varios ahí, bueno yo, pero llegaron varios ahí de los grandes, de los pesos pesados, llegaron en mal estado, entonces, y nos tocó jugar el 3 de enero. Sí. ¿Alguna bronca ahí en un Olimpia Motagua? ¿Recordás? Por ejemplo, pasé en un clásico con Milton, me acuerdo que Vivian Rodríguez, Vivian Rodríguez me expulsó, literal me expulsó, ¿va? Pero yo realmente no había hecho nada. Milton me había dado un manotazo y el asistente y el árbitro nos expulsa a los dos, Vivian Rodríguez, nos expulsa a los dos, a Milton y a mí. Pero el asistente vio que yo no hice nada, yo no había hecho nada. Yo fui, Milton me dio un golpe, yo me regreso. Cuando yo vengo, me da el golpe. Entonces, miro que el golpe y el árbitro interpretó que era una riña mutua. Pero el asistente lo corrigió, entonces vino Vivian, me sacó la roja y me puso amarilla y a Jocón lo expulsó. Entonces fue relajo en el estadio. Sí, no fue relajo. Sí, Jocón. Todavía me la cuenta, cuando nos encontramos me cuenta. Pues, increíble, dice. Nunca había visto en mi vida, dice, un jugador que lo expulsan y después dicen que no, dice. Y a él efectivamente lo expulsaron. ¿Algo raro que alguna vez te haya pedido algún técnico? Fíjate que una vez sí tuve una especie de diferencia con don Julio González, porque don Julio me prohibió un poquito literalmente pasar de la mitad del campo. Entonces ese día sí yo, claro, por lo que te contaba, yo me gustaba mucho proyectarme, entonces don Julio me dice, le prohíbo que me pase la mitad de la caña, entonces yo no estuve de acuerdo, entonces ponga otro, profe, le digo yo, porque entonces ponga otro, profe, porque yo ya no puedo estar solo marcando a un Álvarez, a un extremo y sin que él me siga. Si yo necesito que alguien me siga también, porque si no, no va a estar solo. Entonces era de las cosas que uno más o menos las tenía claras, ¿no? ¿Quisiera volver a los ruedos? Sí, fíjate que sí, yo realmente, como quien dice, siempre uno tiene la pica, ¿no? De que me ha tocado, claro, yo me tomé el riesgo, yo salgo de la comodidad de Olimpia después de estar con Vargas 3 años y medio, y me salió una oportunidad de ir al Honduras Progreso. Estaba como quien dice, con las ganas de ir a probar, me tomo el riesgo de hacerlo, pero bueno, me voy a un equipo que era desordenado, todo lo contrario de Olimpia, dirijo 12 partidos, me tocaba ganar en casa 6 partidos y perder afuera, o sea, literal, o sea, en casa era un equipo y afuera era otro. Después me toca ir con Ramón Alvida, Ramón sale, me quedo yo también en una buena parte, en la quinta, sexta jornada Ramón sale en Elvida, pero el equipo llega a semifinales, nos termina ganando Olimpia y el equipo bien, no bajó del tercero, cuarto lugar. Esas dos situaciones estuve en Elvida, después con los desórdenes que tienen los equipos, que no tienen estructura, en Liga Nacional. Después en segunda división me ha tocado dirigir 2 equipos y con los 2 he salido campeón. Con el Juticalpa incluso fui campeón invicto, que es muy difícil lograrlo en segunda división, 18 partidos invicto. Pero bueno, tengo la pica, siempre estoy permanentemente en actividad, comentando, hablando de fútbol, viendo. Y bueno, y ahora también estoy en actividad con academias, con niños, trabajando siempre con jóvenes, ligado al fútbol realmente, que es lo que uno quiere. Pero obviamente me seduce un buen proyecto, me seduce, por ejemplo, yo fui a Juticalpa porque entendí que era un equipo que ya venía de 2-3 años, con un buen plantel, con finales, entonces ahí me llama la atención. De ahí he tenido invitaciones, pero a proyectos que no me convencen y que no me gusta dirigir por dirigir. O sea, yo no sé si soy un poco egoísta, o a veces me escucho un poco soberbio, pero bueno, no soy de los que quiero estar dirigiendo para que me miren, o
o soy entrenador para llenar una papeleta de una alineación y que el directivo es el que decide quién juega, o sea, ahí no. ¿Y te pasó alguna vez alguna línea de un directivo? Sí, sí, no, seguro, me pasó en Juticalpa, por ejemplo, el último, yo termino saliendo precisamente por eso, porque el directivo en estos equipos de Liga Ascenso, obviamente que es el que arma el equipo, es el que le paga a los jugadores, pero vive en el pueblo con ellos, come con ellos, con los jugadores, y el entrenador prácticamente es el que tiene licencia, porque ellos no la tienen, que no hay un entrenador muy cercano en el pueblo o en el lugar, entonces buscan uno de afuera que venga a dirigirles el equipo que ellos ya tienen formado. Entonces me tocó con el presidente del equipo una discusión muy fuerte y bueno, no me aceptó la renuncia, pero 3 partidos después me echó. Pues ya quedó ya un tema ya de una fricción grande, pues que el técnico, que el presidente se mete en las decisiones que uno toma. Entonces eso sí uno no lo tolera y bueno, obviamente que eso prácticamente fue lo que me orilló a salir. Fue una muy buena etapa, aparte consolidamos un montón de muchachos que venían de las reservas. Ese año debutaron a Licey 14 jugadores en un año, o sea, algo histórico. O sea, ¿Quiénes? Decime. Elmer Huití, Kevin Álvarez, Albert Ellis, Maylon Flores, Oscar Salas, Germán Mejía, Edri Mengíbar, Brian Velázquez, Rembrandt Flores, Ismael Santos, Lesvin Medina, Pinto, todavía debutó con nosotros. ¿Quién más? Se me queda alguno. Elmer Huití, que lo mencioné, sí. No. Jorge Bengoché, Michael Chirinos, Carlitos Pineda también debutó con nosotros. Toda esa camada, exagerado. O sea, nosotros llevamos la estadística y dijimos algo sin precedentes. Nunca en Olimpia en un año debutan 14 jugadores. Ojo, debutaban y jugaban. No es que, como decía Diego, saquitos de té, no, estos jugaban, estos se quedaban jugando.